¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos sobre la manipulación entre la política y la cultura. Y para hablar de este tema, es un tema difícil, complicado, y por eso hemos invitado a nuestras y nuestro especialista, la maestra Joana Plasencia Barrera, muralista del doctorado en Ciencias Sociales del CUCS. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCS. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias, Toño, un gusto estar aquí contigo. Gracias. Y la doctora Anabel Castillón Quintero, coordinadora de la licenciatura en Historia del CUCS. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Por la invitación. Gracias. Y bueno, hablaremos en este primer bloque sobre posmodernismo y cómo se modificó el aparato ideológico para la manipulación de las masas en América Latina. ¿Cómo inició esto a partir de 1970? Y les preguntaría inicialmente, ¿cómo definen ustedes precisamente lo que es la manipulación en el contexto de la política y la cultura? Iniciamos con usted, maestra Joana Plasencia. Bueno, es un tema importante a tomar en estos tiempos, precisamente por la realidad que hoy vivimos, política y cultural, en nuestro país y en América Latina, ¿no? En los 70s lo que ocurrió fue que con la Operación Cóndor, cuando Estados Unidos planea derrocar o reducir importancia a las posturas socialistas o los gobiernos socialistas que estaban emergiendo, se lleva el golpe de Estado en Chile, se genera también en Argentina, se hace en Paraguay y se hace en Uruguay. Dentro de ese golpe de Estado, lo que ocurre es una modificación en el aparato cultural. ¿Qué pasa con esa modificación? Antes se leían textos de índole, por ejemplo, marxista, de índole socialista, y cuando se da la Operación Cóndor, lo que acontece es que se va a modificar el espectro de la educación y el espectro de las artes. ¿De qué forma? Ahora se va a centrar en una corriente que se va a determinar como posmodernismo, y esto va a acontecer con la desvirtuación de la filosofía, la desvirtuación de la noción de lo colectivo, la noción de lo social. Y muchos marxistas que van a estar resentidos de alguna forma con las cosas que no se lograron, van a ser el ícono que va a retomar Norteamérica para impulsar ese modelo educativo en lo que hoy es América Latina, ¿no? ¿Cómo vemos ese efecto? Por ejemplo, en los estudios que hoy priorizan la subjetividad, priorizan el individualismo y no hay mayor apertura o una unidad como lo había hace un siglo, por ejemplo. ¿Qué riesgo tenemos? La bifurcación y la poca noción política de las juventudes, de las generaciones, y una cultura un tanto dispersa que no logra aterrizar hacia algo concreto que impulse cambios sistemáticos a nivel social y a nivel político. Gracias, maestra. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, mira, yo creo que esto, viéndolo en un marco más general, habría que caer en cuenta que efectivamente se da en este contexto de los golpes de Estado que conocemos, pero estos golpes de Estado van a corresponder también a una política económica marcada inicialmente por Margaret Thatcher y por Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que es como que la que inicia, de lo que conocemos como neoliberalismo. Y el primer país que se aplica en llevar a cabo este modelo va a ser precisamente Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Uh-huh. Entonces, el neoliberalismo va a corresponder también a toda esta política de promover, de impulsar el individualismo frente al pensamiento colectivista, frente a las ideas del socialismo, que de una u otra manera habían prendido en el mundo y de manera muy importante en América Latina. A principios de los 70 todavía el efecto de la Revolución Cubana y del movimiento estudiantil internacional, porque no solamente en México, internacional del 68, había impactado y había generado grandes movimientos sociales y levantamientos armados populares, ¿no? La guerrilla estaba presente pues prácticamente en toda América Latina y las luchas y los movimientos populares también por toda América Latina. Entonces, en ese contexto es que se impulsa mucho
esta visión individualista en la que se utilizan efectivamente a marxistas antisoviéticos que terminan convertidos en anticomunistas y en instrumentos del capitalismo finalmente para acabar con cualquier posibilidad de construir un proyecto social transformador alternativo al capitalismo. Esto se va a ver muy claro en Europa con los famosos nuevos filósofos, que si recordamos ellos originalmente venían de un marxismo ultra. Hay que señalar que buena parte de quienes alimentaron el proyecto ideológico del neoliberalismo, del individualismo, de la visión de colocar los sentimientos y las emociones por encima de las estructuras y de la sociedad, son exmarxistas, sobre todo ultra, de líneas anarquistas o anarquizoides o trotskistas muy comúnmente. Simplemente los asesores de Reagan en este caso pues son extrotskistas, por ejemplo, ¿no? Y el movimiento que se genera por la CIA, del movimiento supuestamente por la cultura de la libertad, que genera congresos, que recibe una gran cantidad de dinero, ¿sí? Pues va a estar lleno de exmarxistas o supuestos marxistas que han sido infiltrados precisamente por la CIA y utilizados para enfrentar lo que en ese momento era la punta de lucha del socialismo, que era la Unión Soviética. Entonces, en un argumento antisoviético terminan convirtiéndose en grupos anticomunistas. Y todo eso se va a amarrar con este pensamiento individualista que el posmodernismo le va a dar mucha fuerza a partir de destacar las emociones y rechazar la razón. Es un movimiento, como es precisamente antimoderno, es decir, la posmodernidad se concibe como ir contra la modernidad, y la modernidad teniendo como sustento la razón, pues entonces se vuelve irracional, impulsa emociones, impulsa sentimientos, impulsa narrativas no científicas, porque no se descansan en la razón, sino narrativas en las emociones, en la cultura popular, en supersticiones, etcétera, ¿no? Bien, gracias, doctor. Doctora Anabel Castillón. Sí, gracias. Efectivamente pensaba que es un tema complicado y responde a varios factores que tendríamos que decir la importancia que tiene aquí la historia. Sin duda, la historia, quisiera referirme al libro de 1984 de George Orwell, en que nos habla justo de, si me permiten una cita, espero decirla tal cual, pero se refiere a que la historia se escribe desde el presente y en el pasado es cuando se logra, una vez que lo escribes, modificar el futuro. Y desde luego esto me hace referencia a lo que decía el doctor Tamayo. Definitivamente es una forma de manipular la historia. Si tú la puedes manipular, puedes cambiar el futuro. Y lo pensaba, efectivamente el modernismo surge con estas ideas de unidad, de colectividad que hacía falta para unificar a este mundo que se encontraba tan disperso. Y la posmodernidad llega como un discurso en el que se prioriza efectivamente, como bien dicen, la individualidad, donde se deja de pensar en lo colectivo y se utiliza un discurso diciendo no hay futuro. Entonces, lo que conviene en este momento es el estudio, eres tú y tu presente. Y eso hizo que se olvidaran los grandes conceptos que ya nos decía el doctor Tamayo, que aludían a lo colectivo y a lo científico, para volver paso y darle paso al sentimiento, a decir que todo es relativo y todo es correcto. Entonces entra en este aspecto tan particular y creo que deberíamos en un momento determinado de repensar para dónde vamos, qué tan correcto o incorrecto puede ser el que nos hemos olvidado de lo científico, de lo específico, de lo concreto que proponía en un momento dado las grandes formas de pensamiento, como el materialismo histórico en un momento dado. Muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo. Ya volvemos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Catalejo, el tema la manipulación entre la política y la cultura. Y bueno, sin lugar a dudas, la cultura como herramienta fundamental, es fundamental, mejor dicho, para la construcción social y el desarrollo económico y político de los países. Y en este sentido les pregunto, ¿qué papel juegan los medios de comunicación, las redes sociales, la propaganda, la manipulación cultural y política, y también cómo se utilizan las emociones, los símbolos, los valores culturales para manipular precisamente la opinión pública? Maestra Joana Plasencia. Ok, a ver. La cultura es, desde mi perspectiva, lo más delicado a tratar, porque es la parte que une a la sociedad y que puede hacer que la sociedad tenga una postura ideológica o alguna tendencia de acuerdo a la política que se esté manejando. ¿Qué pasa con la cultura? Hoy tenemos o estamos sumergidos en una cultura que, híjole, no quiero decirlo de otra forma, pero es una cultura baratera, porque tenemos una cultura que nos invade en los medios, una cultura que nos invade en nuestros espacios, pero que verdaderamente no aporta ninguna noción o un carácter identitario tal cual, sino es meramente estética y contemplativa, y funciona para discernir, más bien, funciona para distraer al espectador de las cosas que son sustanciales. Y hoy confundimos cultura con el hecho de ver un partido de fútbol, confundimos cultura con el arte que se pinta en cualquier lugar, confundimos cultura con la música y a cualquier cosa le denominamos cultura. Lo que en realidad debería de ser un ejercicio diferenciar cuál es la cultura que verdaderamente nos hace crecer como sociedad y cuál es la cultura que es meramente hegemónica o posicionada para distraernos de los efectos políticos que acontecen. Si nosotros nos ponemos a pensar, y el mayor riesgo yo lo asiento en las generaciones. Muchas generaciones no tienen nociones de lo que era, por ejemplo, la trova, de lo que era el muralismo, de lo que eran dinámicas culturales que representaban toda una situación concreta y política. Hoy tenemos una cultura que es baratera y prácticamente es como si la estuviéramos prostituyendo. Y al hacer eso o al consumir eso, nosotros nos enajenamos completamente de la realidad. Y esa cultura toma discursos de los distintos discursos de las emociones, de los distintos movimientos sociales, y van cada vez más desapegando al sujeto de una noción colectiva. Las emociones actualmente se priorizan en las redes sociales. Las emociones actualmente se priorizan en los movimientos actuales. Y no nos podemos a pensar que esa emoción no es por demeritarla, pero sí tiene un lugar y hay una prioridad de manera social, si lo queremos ver así. Entonces, bajo ese sentido, ¿qué pasa con la cultura? Más bien la pregunta sería, ¿cuál es la cultura que hoy tenemos que verdaderamente nos representa como país? Hoy no tenemos, por ejemplo, una corriente artística que emerja de México. No tenemos un ícono en la música que represente a México. Tenemos consumos de ideas de otros países que no necesariamente nos identifican a nosotros. Un ejemplo muy concreto de cómo la política funciona y está inmiscuida en la cultura, en 1950, en los 50s, cuando viene un movimiento que es la ruptura, que rompe con la estructura del muralismo, se nos vende socialmente que es pasar al modernismo y pasar a consumir nuevas corrientes y estar ahora sí que en lo más guay de la cuestión artística, ¿no? La realidad es que eso tiene un impulso político. ¿Por qué? Porque la cultura que antes se hacía era de forma y de figura. Y lo mismo que se narraba en las canciones. Uno los podía imaginar, uno lo podía visualizar. Había una empatía con las cosas que veíamos. Eso generaba o incentivizaba a las masas y se indignaban con las realidades sociales. Por una cuestión política era conveniente quitar todas las formas y los discursos narrados y pasar a algo que fuera meramente abstracción o texturas, o que no tuviera una cuestión o un discurso en la canción. Y entonces se consumen las artes, las corrientes, por ejemplo. ¿Qué pasa allí? En los 70s, cuando son los movimientos estudiantiles, la mayoría de los movimientos vuelve a retomar la forma y la cultura desde el grabado y desde los murales para representar los acontecimientos. ¿Y qué pasa otra vez? En los 80s entra México y dice otra vez, vamos a consumir un arte que no es, vamos a estar a la moda, y volvemos a consumir un arte que es
externo a nuestro país y se vuelve a perder la noción de identidad y de lucha que tenemos. Y al tiempo actual podemos observar cómo es que esa cultura continúa y hoy con errores grandes, a mi parecer, como las redes sociales y los medios, que impulsan más una cultura de masas para un control social que una cultura identitaria y una cultura colectiva. Gracias, maestra. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, efectivamente, si nosotros comparamos los 70s con los 80s, vamos a ver que efectivamente este boom social que se expresa en grandes luchas sindicales, por ejemplo, movimiento sindical independiente, grandes luchas y movilizaciones también en el campo, surgen movimientos, tomas de tierras, etcétera, movimientos estudiantiles que venían desde el 68 y que se siguen manifestando, y la vía armada en América Latina, bueno, aquí en México, ya no digamos, teniendo incluso buena parte de su origen en Guadalajara, con la Liga Comunista 23 de Septiembre, que se forma aquí, con las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, FRAP, que también tienen su origen, su formación aquí, y de alguna manera la Unión del Pueblo, que en parte de aquí y en parte de otros lugares como Oaxaca, etcétera. Pero esto va a darse por todo el país, a la vez que hay este boom también de la cultura popular que expresa esas cuestiones, ¿no? Es decir, desde la música popular de protesta, cantantes que incluso van y se adentran a la sierra y le cantan a los guerrilleros, como José de Molina o Judith Reyes, o bueno, se llena México de peñas, en donde hay estas canciones que van expresando también esta forma de pensamiento, el teatro, Cleta, etcétera, que también transmiten esta situación, todo lo que de alguna manera podía haber comentado, o comentaba precisamente Joana de los 70s, por supuesto en la pintura, sigue viva la presencia de una u otra manera de Siqueiros, ¿no? Que muere precisamente a comienzos de los 70s, pero bueno, pues su impacto está presente, y es el momento en que empieza a surgir la lucha abierta en el frente cultural, o en todos los frentes, digamos, pero especialmente en el frente cultural, en la lucha por las ideas, desde la derecha contra el pensamiento socialista, revolucionario, etcétera. Y los 80s, que se conoce como la década perdida, precisamente se logra imponer ya el neoliberalismo y todas estas formas del pensamiento que van a cobrar cada vez mayor fuerza, ¿no? Aquí en México el neoliberalismo no empieza con Salinas, empieza claramente con Miguel de la Madrid, pero tiene sus primeros visos ya desde con López Portillo. Es cuando se firman los primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de las famosas cartas de intención para controlar, por ejemplo, los aumentos de salarios y liberar precios, que es uno de los elementos. Bueno, vendrán luego algunos jaloneos con la expropiación de la banca, pero con Miguel de la Madrid, 82, digamos, arranca claramente en México la política neoliberal, pero además acompañada de todo este marco ideológico. Es decir, el capitalismo entendió que la gran batalla había que darla en el mundo de las ideas, y eso va a nivel mundial, pues va a impactar muy feo precisamente en la Unión Soviética, donde se lleva la idea entre la apertura, la famosa glasnost y la perestroika de Gorbachev, que permite que entren todas estas ideas de que la competencia y el acceso a todo a través del libre mercado, y se genera un ambiente propicio para la caída del modelo socialista europeo, y que bueno, tiene muchas cuestiones que en otro caso se revisarían, pero que precisamente es bastante pacífico, ¿no? Contra lo que sí sucede al revés, cuando el capitalismo se aferra y es brutal para poder hacer una transformación. Pero bueno, el punto es que en esta batalla de las ideas, la derecha, el capitalismo, entiende que hay que ganarla, y la llega a ganar. Podemos decir que en estos momentos el pensamiento individualista y irracional se expresa incluso en todos los sentidos. Vemos como los terraplanistas, que nos parece algo absurdo, ahí están, sí, de la mano de los antivacunas y de los animalistas, ¿sí? Donde 30 segundos para el corte, okay, doctor. Bueno, simplemente con eso quisiera terminar.
estas expresiones de la irracionalidad que de alguna manera no reflejan este triunfo del neoliberalismo, del individualismo, del abandono de los principios sociales y que bueno, hay que recuperarlo. Luego podemos hablar más adelante. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Continuamos, gracias por estar con nosotros en Catalejo. El tema, la manipulación entre la política y la cultura. Doctora Anabel Castillón, iniciamos con usted en este segmento. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, escuchando aquí a mis compañeros, pensaba que cualquier cambio que se tenga que dar a nivel económico tiene que partir, o social, tiene que partir justamente de lo que significa la cultura y la educación. No podía ser de otra manera. Cuando fue observado que se venían cambios, pues se vio la necesidad de un cambio tan radical como para pensar que era necesario dejar lo colectivo para volver a lo individual, volver justamente a lo que dicen mis compañeros, a dar impulso a esta idea de que lo único importante es el aquí, el ahora, el ser por el ser mismo, y dejar atrás estas ideas de colectividad. Y hoy creo que el resultado es lo que vemos al día de hoy y cada vez más exacerbado por las redes sociales. Hoy en esta idea de que todo es correcto, todo es permisivo, efectivamente pasa lo que dice el doctor Tamayo. Cualquier persona que te dice, pues es correcto que la Tierra es plana, es correcto que lo piense, no importa que sea una idea superada desde hace 500 años o más. Entonces, ahora resulta que es correcto porque tú tienes la decisión de poder pensar lo que quieres. Entonces, bueno, no puede haber un cambio político ni un cambio social o un cambio económico tan importante como fue el neoliberalismo si antes no va acompañado de un cambio de pensamiento que se estuvo gestando después de guerras y que se estuvo pensando en la posibilidad de que no estás teniendo respuesta a lo que tú esperabas, entonces hoy concéntrate en ti y olvídate de los demás. Y esa es lo delicado que puede tener el posmodernismo, el olvidar lo colectivo y el aceptar que todo es correcto. Y ante esta avalancha, pero la avalancha en las redes sociales. Sí. Gracias, doctora. Sí, maestra Joana Plasencia. Por ejemplo, esto que menciona Anabel es sumamente importante. ¿Por qué pensar en términos de cultura y en la educación? Vamos a pasarnos a la actualidad, ¿no? Muchas de las generaciones que estuvieron influenciadas por un pensamiento posmoderno dentro de la academia, ¿qué es un pensamiento posmoderno? Podemos citar a Foucault, ¿no? El clásico ejemplo y más consumido falsamente, sinceramente, dentro de la posmodernidad. O sea, cuando nosotros hablamos de educación, las generaciones que crecen o que se educan bajo estas nuevas corrientes o esta nueva corriente filosófica han detonado en situaciones que no saben diferenciar ni siquiera lo que es la derecha de la izquierda en la política y tampoco tienen nociones de lo que es el sustento de la cultura de cada región. ¿Cómo lo vemos? Ok, en América actualmente vemos un Bukele, un Noboa y vemos a un Milei. Estos tres resulta que nosotros resulta que ellos tres han sido los más votados por las generaciones que pertenecen a esta corriente y que chistosamente son jóvenes, ¿sí? O jóvenes chavorrucos, como lo quieran llamar, que tienen la idea de que eran anarquistas o antiestatistas. Ni siquiera lograron diferenciar que estábamos hablando de ultraderecha y superconservadores. Y hoy las consecuencias que se tienen son atroces. Lo vemos lo que está pasando en Argentina, todo lo que ha hecho Milei, lo que está pasando con Bukele, hacia donde va Noboa. Y estamos hablando de tres presidentes que están siendo trompistas y que además están prestando a toda la manipulación del gobierno imperialista de Norteamérica. Y esos votos que los tienen allí tiene que ver con mucho desconocimiento
de la noción política de las generaciones. Entonces, sí hay una preocupación, una preocupación muy radical con la cultura, claro, porque la cultura es lo que te permite tener una noción política y una noción de lo que acontece. Y si esa cultura se pierde, esos valores en la educación se pierden, ¿qué mundo nos espera en América Latina? Y eso es lo que deberíamos de priorizar, sinceramente. Súmale que estos tres, de los que te hablo, Milei, Trump, Noboa, parece que son, súper diestros en las redes sociales, ¿no? Porque toda su política la manejan a través de las redes sociales. Y todos los hashtags que generan y todas las ideas que generan en la sociedad solamente es una ilusión. Es como una posverdad, por así decirlo, ¿no? Entrar a una posverdad, que son términos de la posmodernidad, precisamente la posverdad. Apostar a que algo pueda ser cierto sabiendo que es mentira, como en su momento lo hizo Trump en su campaña pasada. Y como hasta la fecha lo estamos viendo con la manipulación que tiene, ¿no? Que es una posverdad. Hoy nos anuncia aranceles y 3 horitos después nos sale con que ya no hay aranceles, ¿no? Y es la dinámica que vamos a seguir con él. Cada mes seguramente así va a ser. Tenemos que pensar y aprender también a no espantarnos, porque si uno tiene noción de cultura, no te dejas intimidar tanto por las desfachatadas que menciona Trump. Pero si no tienes esas nociones, yo he visto a mucha gente cómo se espanta o se paniquea por lo que Trump pronuncia, sin ponerse a ver históricamente cómo han sido los hechos, ¿no? Un dato que tenía muy cierto el doctor Tamayo es que con Trump no se ha llegado a sacar a tanto migrante como con otros gobiernos. Pero Trump lo dice y automáticamente el mundo se colapsa y se espanta. Entonces, por eso es importante la cultura y la educación, más en estos tiempos. Sí, de hecho, en el cifra de deportados, hasta hace unos días iban 16,000, que en realidad son muy pocos para los discursos anti-inmigración que pronunciaba Trump durante su campaña. Se puede decir con estos ejemplos que mencionó la maestra Joana Plasencia, doctor Tamayo, de estos 3 presidentes, ¿se podría equiparar como un regreso del fascismo a América Latina? Y habría la necesidad incluso de reencauzar la cultura para crear conciencia social. Aquí hay una cuestión interesante. Yo hablaba de cómo el capitalismo se dio cuenta que la gran batalla era la batalla de las ideas. Y desde la izquierda, quien lo vio muy tempranamente, que la gran batalla no iba a ser en las trincheras de la guerrilla, sino en las trincheras de las ideas, es Fidel Castro, que lo señalaba desde hace más de 30 años, que esa era la gran batalla que había que dar. Porque se estaba perdiendo, y bueno, pues hasta en este momento podemos decir que se perdió, porque hay un sentido común neoliberal, individualista, donde se valoran los sentimientos y las emociones y todo lo demás, y se olvidan de las cuestiones de las estructuras sociales, de la explotación de las clases sociales. Pero ahí es donde hay que recuperar precisamente lo que el marxismo había venido impulsando desde diferentes corrientes, pero bueno, yo me referiría de manera muy particular a Gramsci, que vio con mucha claridad esto, y que hoy la ultraderecha precisamente se volvió gramsciana, como en su momento el PRI se volvió gramsciano. Utilizan de una manera perversa y totalmente cambiada, ¿verdad? Pero utilizan, por decirlo así, la metodología gramsciana, no el pensamiento gramsciano, pero sí las fórmulas de Gramsci en alguna medida. Y ahí vemos a estos personajes de la ultraderecha que aparecen avalando precisamente y dándole argumentos y dándole estructura teórica al fascismo en Argentina, ¿no? Hay algunos filósofos que utilizan estos términos. En España, la ultraderecha, ¿verdad? Aparecen personajes que también tienen un discurso que pareciera gramsciano, pero para darle fuerza precisamente al pensamiento de la ultraderecha. Y más aún, la próxima presidenta seguramente de Francia, Marine Le Pen, se ha rodeado de una serie de ex-marxistas que le aportan elementos para poder llegarle a la clase obrera. Y yo no descartaría que Trump lo ha hecho, porque buena parte del apoyo de Trump está en la clase obrera blanca, en los trabajadores industriales afectados por las políticas del neoliberalismo basado fundamentalmente en un capital financiero que, en función de la globalización, dislocó
la industrialización en algunas regiones, algunas ciudades profundamente arraigado en la industria, como Chicago, etcétera, y que hoy están prácticamente desempleados y terminaron sumándose a Trump. Lo mismo pasa en otras partes, ¿no? Pero eso tiene un discurso detrás, no es meramente decirles, yo les voy a volver a dar trabajo. Hay todo un discurso que retoma, digamos, elementos del marxismo precisamente para fortalecer a la ultraderecha. Entonces, efectivamente, la ultraderecha ha crecido en América Latina basado en esto, y por eso es tan importante dar la lucha de las ideas contra esas falacias que se manejan y que, bueno, simplemente el caso argentino es realmente terrible, ¿no? Porque nos muestra una generación realmente con el cerebro de atole, estos jovencitos que se creían anarquistas y que creyeron que un fascista es anarquista, y que se dice anarcocapitalista y no sé cuánto, y votaron por él. Y bueno, tenían una desesperanza hacia el futuro. Ahora ya no hay nada, ni esperanza ni desesperanza. El futuro se les acabó con un personaje como Milei, ¿sí? Pero bueno, pues esa es la fuerza más importante de apoyo para él. Claro. Y esto se está dando en varios espacios, ¿no? Entonces me parece que la lucha es muy importante precisamente para poder llegarles a esas generaciones y a la sociedad en su conjunto y a quienes tengan la capacidad de retomar la lucha social y retomar los valores colectivos frente a esta ideología hoy dominante y que se tiene que desmantelar. Gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a Catalejo. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema es la manipulación entre la política y la cultura. Y bueno, ¿cómo ha influido esta manipulación cultural en el desarrollo social, en lo político, lo económico, en el continente? Y cómo se puede hablar si se puede hablar, por supuesto, de una desarticulación ideológica. Y de ser así, como ya lo pregunté, ¿cómo ha influido esto, el regreso del fascismo en América Latina? Doctora Anabel Castellón. Yo creo, recuperando lo que decían mis compañeros, importantísimo la recuperación de la memoria histórica. El problema es de que justamente lo que se gestó fue olvidar la educación, esta educación centrada en los grandes temas y volverlo relativo. Entonces es importantísimo que se recupere la memoria histórica. Efectivamente, ¿qué les digo? Mi día a día es la convivencia con los jóvenes y lo que te das cuenta es de que lo desconocen. Para ellos ya no les dice nada. Y creo que ahí tenemos que trabajarlo y trabajarlo fuerte, ya no les dice nada esos grandes paradigmas, incluso no son conscientes de lo que es un capitalismo o un socialismo como tal. Por eso es de que es fácil que sean presa de discursos baratos, por eso es fácil que un personaje que se vende como en las redes sociales como pues un dictador, pero que te puede parecer chistoso, como fue el caso de Milei, pues fuera votado porque les parecía gracioso. O sea, llegó a ese nivel. ¿Y qué es lo que pasó? Que olvidaron la lucha que tenían atrás. Se olvidaron lo que habían vivido y la situación que habían pasado ya con gobiernos de esta naturaleza. Lo olvidaron. Y curiosamente, ni siquiera, si ustedes hablan con los jóvenes, ni siquiera están ciertos de qué son estos gobiernos fascistas, qué es la derecha o qué es, en todo caso, la izquierda. No son ciertos. Incluso me atrevo a decir, por lo que les digo de la convivencia con los jóvenes, que si tú les preguntas del caso de Milei, te dicen, es que es agradable, daba un discurso en redes sociales y era simpático y decía que iba a sacar al país de una mala situación económica que lo habían llevado. La pregunta se quedó ahí. No vieron lo que estaba atrás, ni tampoco lo que les estaba presentando a futuro. Entonces yo concuerdo aquí con lo que dice la maestra Joana, tenemos que recuperar la educación, una educación centrada en el conocimiento. Y esto, créanme que es remar contracorriente, porque estamos remando día a día con el bombardeo de las redes sociales. Hoy cada día es más difícil
en el caso de los maestros, el que podamos encontrar apertura con los jóvenes que están tan expuestos a mil y una noticias y tampoco dispuestos a leer, escuchar discursos que a ellos muchas veces les suenan discursos vacíos. Entonces tenemos que hacer un cambio total, me atrevo a decir, a nivel educativo y recuperación de la memoria histórica. No veo cómo más. Sí, gracias. Maestra Joana Plasencia. Bueno, yo voy a atender a unas cosas. Por ejemplo, esto que menciona Anabel de la memoria histórica es fundamental. Vamos, en Estados Unidos ya no se puede hablar de esclavitud porque la raza negra se siente. Ese argumento de no hablar de lo peor que ha cometido Norteamérica, que fue la esclavitud, porque la raza negra se siente, o sea, el argumento del sentir por sobre el de la historia, lo único que hace es romper la fuerza y la unión que tiene la raza negra en contra de ese proceso. Este tipo de acciones que se llevan a cabo, otro ejemplo en Estados Unidos, en las escuelas hay escuelas en las cuales regresamos a la creación divina y no se puede hablar de la biología. ¿Qué pasa con estos argumentos? Desarticulan por completo la lógica de lo social, la lógica de la razón. Y lo que van haciendo es, en las generaciones futuras, anulando hechos históricos caóticos, como fue, por ejemplo, lo que ocurrió con los esclavos. Ese es un ejemplo nada más. Si le seguimos en México, tenemos, por ejemplo, cómo un Estado, desde López Obrador, nos impuso el modelo de la Revolución Mexicana en Pancho Villa, cuando nosotros crecimos con el modelo de Zapata. Hoy las generaciones que se están educando en educación básica bajo el modelo de López Obrador, su ícono revolucionario va a ser Pancho Villa. Se desvirtúa la historia y se posiciona de acuerdo a los intereses de cada gobierno a través de la educación. Por ende, esas generaciones no van a tener un bagaje amplio de lo que es la cultura o de lo que fueron sus raíces o lo que pasó. ¿Y eso qué pasa? Que tendemos a repetir la historia. ¿Qué acontece aquí? Es muy cierto lo que menciona Anabel. Hoy no hay una noción de qué es izquierda y qué es derecha. Si bien es cierto algo que comentábamos en la pausa, es que tenemos una izquierda desarticulada, pero además es una izquierda que no ha sido falla de la mera izquierda como se nos ha hecho creer, sino que ha sido un gobierno o un gobierno norteamericano que ha hecho todo por desarticular la izquierda, digiriéndose discursos a favor de ellos y manipulando lo que se queda. Y bajo esa manipulación solamente nos queda, por ejemplo, yo no responsabilizaría meramente a las generaciones actuales, porque al final quienes las educamos somos nosotros. Sí es un trabajo prácticamente de equipo, si lo queremos ver así, desde el que educa hasta el que recibe la educación. ¿Qué tipo de educación damos? ¿Qué valores otorgamos? ¿Qué dinámicas, qué historias contamos? No vamos a negar la importancia de las emociones, pero tampoco vamos a darle la cabida que se le está dando en este tiempo. No vamos a negar la importancia de los movimientos sociales actuales, pero también vamos a entender que no importa qué tipo de movimiento, hay una sociedad dividida entre la clase baja y la clase alta. Y eso es la esencia antes que estar peleándonos que si somos LGTB, que si somos feministas, que si somos veganos, que si somos lo que quieras. Porque incluso muchos de los nuevos movimientos sociales son destinados para una élite. Si uno quiere ser vegano, necesitas tener un gran recurso para pagarte una vida vegana. Ese movimiento social no pertenece a la clase baja. Lo mismo va a pasar con algunos movimientos o algunos grupos de los LGTB, de las feministas. Pero lo que sí nos confabula a todos es la división tan fuerte que existe. Y eso solo se atiende con la cultura y con la educación. Y volver a cimentar una noción política coherente. ¿Para qué? Para intentar que nuestras generaciones futuras no cometan los errores que hoy se están cometiendo en el momento en el que a ellos les toque votar. Por eso.
Gracias, maestra. Bueno, precisamente en Estados Unidos, como menciona, pues hay un desmantelamiento de todo lo que se llama avances en materia de derechos, el desmantelamiento de la cultura woke, por ejemplo, ¿no? Y básicamente hace unos días veía una conferencia de prensa donde Marco Rubio, el secretario de Estado, aparecía con una cruz porque fue a tomar ceniza. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, mira, yo creo que hay una cuestión que es clave. Es decir, un elemento muy importante de la cultura y de la cultura política, en este caso, pues son los valores. Y con el neoliberalismo se impusieron estos valores individualistas que, bueno, conjuntamente con ello, bueno, todo el planteamiento de la posmodernidad o del posmodernismo, de que contra la razón, etcétera, etcétera, las narrativas como teniendo el mismo valor que lo que produzca la ciencia, etcétera. Pero esto ha producido también que estas generaciones ahora, bajo esta visión tan individualista, pues también tienen ya estos valores que corresponden a una forma de vida y una forma de proyectar su futuro totalmente aislada del conjunto, ¿sí? Yo lo he dicho más de una ocasión, mi generación, pues los veíamos como la figura señera, nuestro barco bandera, digámoslo así, era el Che Guevara, y bueno, todos teníamos alguna voluntad de ir a una transformación social, la guerrilla, la lucha a través de los partidos revolucionarios, lo que tú quieras, ¿no? Hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos que el ideal es el Chapo Guzmán o algún otro de estos personajes, que es lo que quisieran ser, y entonces su aspiración no es ser guerrilleros o revolucionarios, sino ser sicarios, ¿no? Y los que bien les va, pues quieren ser influencers, ¿no? Eso es lo que se está produciendo. Entonces, el Fofo Márquez está en la cárcel. ¿Mandé? El Fofo Márquez está en la cárcel, un influencer. Bueno, pero finalmente eso es lo que los héroes y las aspiraciones de las nuevas generaciones. No, por supuesto que no todos, hay excepciones. Claro. Pero hablando en términos más generales, digamos, tiende por ahí. Como en su momento, ¿verdad? En los 70s, finales de los 60s, 70s, había esto otro que yo señalaba. No todos querían ser guerrilleros ni todos admiraban al Che Guevara, pero era la figura emblemática en ese momento y buena parte de la juventud se sentía comprometida con la búsqueda de un cambio social. Corto, entonces, en ese sentido, lo que se requiere es un cambio de valores y por eso es tan importante esta lucha en el mundo de las ideas, ¿no? Es decir, en ese sentido, el campo de batalla es el campo de las ideas. Gracias, doctor. Una pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Gracias, llegamos a la parte final de Catalejo. Bueno, les preguntaría, obviamente, sus conclusiones, pero también, ¿cuál consideran ustedes que debería ser el papel de la educación y la cultura en la formación precisamente de ciudadanos críticos y resistentes a la manipulación? Doctora Anabel Castillón. Bueno, yo vuelvo a hacer hincapié en la educación, fundamental. Creo que la historia por eso es una herramienta tan poderosa, porque definitivamente, recuperando lo que decían mis compañeros, se tiene que dar una explicación nuevamente a los procesos para que los jóvenes sepan de ellos. Efectivamente, la historia puede ser manipulable y lo vemos no solamente en el caso de México, con cada periodo o cada sexenio sabemos que puede la historia ser manipulable. Cada quien toma un héroe de la patria y entonces ese es el que encabeza todo el referente político que se debe de continuar. Y vemos que ahí está el punto nodal, hacia dónde debemos de dirigirnos, enseñar la educación como debe de ser, hacer realmente una campaña importante con los jóvenes. Yo me atrevo a decir que no es que no les importe lo que pasa, creo que les importa y les importa mucho, pero también no saben para dónde ir. Están en una sociedad en que no les estamos dando quizás la información adecuada.
es una juventud que revisa lo que va apareciendo, la inmediatez de la noticia, pero una noticia sin análisis. Y si no hay análisis, todo es bueno, todo es correcto. Entonces en nosotros está volver a tratar de revertir esto con una educación centrada en conocimientos científicos, reales, pensando en el colectivo, pero en ese colectivo no como el que respondía finalmente el siglo pasado. Eso ya no les dice a ellos nada. Debemos de buscar esas alternativas en que entiendan lo colectivo, pero desde la nueva perspectiva de las necesidades que hay hoy, buscar nuevas alternativas para resolverlos. Pero claro, creo que tenemos que pensar, si no queremos que se nos vaya todo a la borda, tenemos que volver a pensar que la colectividad es lo esencial, hacernos parte de un grupo social, sentirnos parte de un todo. Y debemos de ir por ahí, creo que no tenemos de otra. No es, como bien dice la maestra Joana, no es que el sentir o los sentimientos sean malos, pero siempre y cuando se piense en la reflexión, se piense en el todo, el que puedas entender los procesos y, punto fundamental, debemos de enseñar nuevamente el proceso de análisis y de comprensión. Porque hoy bombardeados de información están, pero ¿hasta dónde analizan lo que les llega? Entonces, efectivamente, la educación y la cultura, punto central en el que debemos de trabajar día a día, no hay más. Gracias. Maestra Joana Plasencia. Yo aportaría lo que menciona Anabel, que es importante retomar incluso las nociones de la filosofía. Tiene mucho tiempo que ya no se da la filosofía como antes, y la filosofía bien te ayuda a pensar la razón del ser y la razón del ser en relación al todo. Y si nosotros rescatamos los valores de la filosofía, se puede construir un sistema axiológico que tenga que ver con ética, que tenga que ver con moral, que de alguna forma aporte a la cuestión social. Pero es importante regresar a la filosofía. Otro de los elementos que yo pensaría también es enseñar a narrar la historia desde abajo. Enseñar que la parte de historia que tenemos o que es la hegemónica no siempre es la correcta ni la que dice la verdad. Que hay voces a las que les tenemos que dar, hay sujetos a los que hay que darles voz. Como en su momento lo hizo Hobsbawm cuando habló con la historia desde abajo, como en su momento lo hizo Gramsci con los subalternos. Aprender que lo que hoy no está visibilizado también se puede estudiar de manera crítica y que eso rompe lo hegemónico de la historia y te hace un sentido crítico. Como bien decía Anabel, dar el análisis como una herramienta más y entender diferencias y nociones muy claras. Por ejemplo, entender la diferencia entre lo que es estudiar algo desde el materialismo histórico a diferencia, no sé, del idealismo o del positivismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que atiende? ¿Por qué apegarse tanto al materialismo crítico, al materialismo histórico? Más allá de la idea de Marx, es porque en realidad funciona para estudiar cosas concretas, en la realidad concreta. Y eso rompe con mitos, rompe con ideas. Regresar a las nociones del objetivo y entender principalmente eso. La subjetividad y la emoción no son equívocas, pero para todo hay lugar y para todo hay sitio. Y es importante tener la noción de que si no funcionamos como una unidad, lo único que va a pasar es que nos vamos a acabar sumergiendo en algo que dice el posmodernismo, que es la distopía. Y que es la distopía, el fracaso total de la sociedad. Una sociedad distópica, ¿no? Totalmente. Y en realidad la unidad nos hace generar otra vez un vínculo o una idea, un camino hacia dónde llegar. Entonces, eso es lo que yo pensaría. Gracias, maestra. Doctor Jaime Tamayo, 2 minutos. Sí, bueno, yo creo que aunque efectivamente la modernidad tiene una serie de cuestiones que habría que haber superado y que surge muy vinculada al capitalismo, no es todo eso y aporta muchos elementos. Entonces, precisamente se utilizó esto con la ideología o el pensamiento postmoderno, en realidad echar a la basura también todo el pensamiento revolucionario y particularmente el marxismo. Entonces me parece que hay elementos que hay que recuperar. Uno es la razón, ¿sí?
con el asunto de ir contra la modernidad, había que abandonar la razón. Y entonces surgieron con el mismo nivel y el mismo valor las narrativas, las historias, las posverdades, las supersticiones, las formas de conocimiento, incluso del arte, etcétera. Pero eso no es comparable al conocimiento científico. Entonces hay que tener claridad sobre eso. La objetividad. Se rechaza la objetividad en esta visión donde lo que importa es qué siento yo y no qué es lo que objetivamente sucedió, ¿sí? Y bueno, aquí precisamente después uno escucha con una, bueno, me ahorraré la palabra, pero a los muchachitos que dicen, es que yo, cualquier estupidez que dicen, lo vi en internet. ¿Y dónde lo viste en internet? Pues en alguna red donde a alguien se le ocurrió decir cualquier tontería. El terraplanismo surge así. Es más, surge como una burla de un grupo de ateístas, es decir, ateos activos que trataban de descalificar las creencias de la Biblia, porque supuestamente, lo cual es falso también, en la Biblia aparecería la idea de que la Tierra es plana. Entonces lo hicieron como una burla y lo compraron los terraplanistas y se volvió algo que a través de las redes y sin ningún elemento de objetivo, digamos, de argumentación sustentada en hechos, pues se volvió algo que está por todos lados, ¿no? Y lo mismo de las antivacunas, y bueno, en el caso del COVID no se diga, corrió una cantidad de falsedades y cosas así por el internet, y sobre todo los chavitos ahí pues lo veían y ya le daban el mismo valor que cualquier información seria, lo cual no quiere decir que no hubiera manipulación también por parte de las farmacéuticas y por parte de grupos poderosos financieros, pero hay que tener la capacidad de ver con objetividad lo que es esa información, y todo eso se perdió. Por eso es importante recuperar también la objetividad. Y bueno, finalmente el compromiso con la sociedad y el compromiso por un cambio social que termine con la explotación del hombre por el hombre. Aquí le dejaría por cuestiones de tiempo. Sí, gracias, doctor. Bueno, el secretario de Salud de Estados Unidos, el actual, es antivacunas. Antivacunas. ¿No? Un ejemplo nada Exacto. más. Bueno, con esto llegamos al final de Catalejo. Muchas gracias. Gracias, les agradezco. Joana Plasencia, maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Antonio. Doctora Anabel Castillón, muchas gracias. Doctor Jaime Tamayo, como siempre, muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.